Bueno, creo que no se me puede ver, ¿no? Voy a ver si puedo entrar desde otro dispositivo, porque nos piden que la cámara esté prendida. Ya, ahora sí se me puede escuchar bien. Hola, sí, sí se escucha. Ya está bien. Es un gusto para mí poder conocerlos, chicos. Mi nombre es Brine Miranda y soy alumna de sexto año. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunas generalidades, principalmente algunos lineamientos del curso, ¿no? De las asesorías sobre todo, ¿no? El objetivo en realidad de estas asesorías es poder comprender las bases de los temas que se van a dictar en la universidad, para que de esa manera el aprendizaje pueda ser más sencillo, ya que todos los participantes para eso tenemos que tener nuestras cámaras prendidas según se nos ha indicado, ¿no? Y las faltas como máximo son 3. En total vamos a tener 14 sesiones y vamos a tener 2 repasos, el repaso para el examen parcial y para el examen final. Y excepto hoy día, ¿no? El resto de días sí va a ser que vamos a tener un pretest y un post-test, pero ninguno de estos dos evaluaciones va a entrar a su calificación, ¿no? No afecten nada el promedio. También en cuanto al pretest, lo vamos a hacer por Kahoot y el post-test sí es Google Forms, ¿no? Eso también me va a ayudar para poder contar las asistencias. Y eso sobre todo a mí me sirve para poder calificarme yo misma, ¿no? Si se me ha explicado bien o no. No va a influir en nada sus calificaciones de la universidad. Y va a haber un sorteo sorpresa en 3 oportunidades durante el ciclo. Y en caso de que alguno de ustedes deseara hacer alguna pregunta, me interrumpe nomás, no hay ningún problema, porque cuando yo proyecto la pantalla no puedo ver quién está levantando la mano, ¿no? Y también recuerden de que acá todos somos alumnos, ¿no? Y finalmente estamos para aprender entre todos. Y también se nos ha pedido hablar de algunos métodos de estudio, ¿no? En este caso, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos métodos de estudio que a mí me han sido de utilidad, ¿no? Y sobre todo que para poder nosotros estudiar debemos tener en cuenta 4 pilares, ¿no? El principal siempre es la disciplina. Le sigue también el hecho de cómo estamos estudiando, que eso también implica algunos pasos muy importantes, como por ejemplo desde el entendimiento, luego cómo estamos codificando esa información y evocarlo, ¿no? Ya que todos estos 3 pasos son importantes para poder asegurarnos de que hemos comprendido adecuadamente un tema. En el entendimiento es explicarnos lo que estamos aprendiendo, pero en palabras sencillas. Y esto se puede lograr también evocando de manera activa, ¿no? Ya sea a través de preguntas o repasando algunos bancos, ¿no? ¿Y cómo vamos a codificar esta información? Debemos enfocarnos en que esta sea a corto, mediano y a largo plazo, ¿no? Para eso se usa también la repetición espaciada y repasándolo con preguntas, ¿no? Por eso el aprendizaje tiene que ser emotivo, sobre todo para que podamos recordarlo. ¿Y cómo evocamos esta información? Mediante las sesiones de estudio y estudiando también con intervalos, ¿no? Intercalando temas, ¿no? En un día para que no se nos sature al querer estudiar un gran tema el mismo día, ¿no? También eso nos va a poder no agotar, ¿no? Cuando estudiamos tantos cursos o tantos temas. También lo otro que el tercer pilar importante a la hora de estudiar es tener en cuenta el cuerpo y la mente, ¿no? Cuidar que estemos realizando algún tipo de actividad física, ejercicio físico y también no manteniendo bajo control tanto la ansiedad como la depresión, que sobre todo ahora en la pandemia se ha disparado todo eso, ¿no? Y el sueño, que es transversal a todos estos 3 pilares, que podamos dormir adecuadamente, no, y todo esto parte a partir de la organización, ¿no? Y la disciplina que tengamos, ya que no pretendamos amontonarnos a último momento y sacrificando el sueño cuando podemos habernos organizado desde el inicio, ¿no?
Y algunos tips que en caso no tengan motivación para poder estudiar en unos momentos, a mí me sirve, por ejemplo, recordar por qué estoy estudiando, ¿no? Y siempre tratando de respetar las reglas que yo mismo me he puesto a la hora de las sesiones de estudio. Y algunos tips acerca del curso. En realidad, terapéutica es un curso que ya lo bueno es que ya lo hemos venido viendo un poco desde farmacología. Y en el caso del doctor que es el jefe de curso, él da algunas lecturas por cada clase y las diapositivas también, ¿no? Que los cuelga con tiempo. Y lo bueno de este curso es que te permite entender mejor Medicina 3, porque se refuerzan los conocimientos que vamos viendo. Por ejemplo, en el caso de gastroenterología o, por ejemplo, en la parte de endocrino, si bien es cierto, cuando se dicta en terapéutica no coincide con las semanas que se están dictando esos segmentos de gastro o endocrino, te permite reforzar esos conocimientos. Y el examen, en cuanto al examen parcial y final, estos son tipo caso clínico, ¿no? También tienen algunas preguntas conceptuales, pero sobre todo en la segunda mitad son más preguntas conceptuales. En la primera mitad sí son tipos casos clínicos, ¿no? Y como ha venido el ciclo pasado, como sucedió, ¿no? Que en el examen parcial y final no entraron las lecturas, pero estas lecturas sí entraron para el examen formativo, ¿no? Pero de todas maneras yo les sugiero que puedan leer las lecturas cuando les cuelguen en el campus virtual, porque esto te permite entender también muy bien la clase y las diapositivas, ¿no? Porque creo que no se dictan todas las clases de manera sincrónica. Al menos el ciclo pasado fue que algunas clases las colgaban con audio y luego otras clases que sí eran sincrónicas, ¿no? Entonces no tenían clases todas las semanas. Y las lecturas están ahí para poder reforzar esos temas, ¿no? En general, terapéutica no es un curso muy difícil, es sencillo. Si uno lee las diapositivas, lee las lecturas también para reforzarlo, puede pasar bien el curso, ¿no? Tranquilo lo hacen. Y la ventaja de las asesorías es que nosotros lo estamos haciendo con una semana de anticipación, ¿no? Entonces esa es la ventaja que se está consiguiendo al dar las asesorías, en este caso de terapéutica. Y también que son cortos, ¿no? Los temas no son tantos. Y ahora nos toca ver dos temas principalmente, ¿no? Por eso la clase de hoy va a ser corta y no vamos a tener ni pretest ni posttest. Vamos a ver lo que es farmacología clínica y también el sistema neurovegetativo. En cuanto a farmacología clínica, ¿qué es? La farmacología clínica es una rama de la farmacología que se va a encargar de evaluar el efecto que tienen los fármacos en el humano. Entonces acá vamos a usar dos términos que ya hemos venido usando desde la farmacología, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, que estudia lo que le hace el cuerpo al fármaco, o sea, tanto el ADME, ¿no? La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, y la farmacodinámica, que es lo que le hace el fármaco al organismo, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar la bioequivalencia, el tiempo de vida media del fármaco, ¿no? Dentro del cuerpo humano. Y acá también hay algunos términos de importancia. Entonces, estos términos que ahora también están, por así decirlo, están de moda, nos escuchan bastante, son estos cinco, ¿no? La eficacia, la efectividad, la eficiencia, los beneficios y la toxicidad. Los beneficios en realidad no son más que los efectos beneficiosos que van a derivar producto del tratamiento que se está brindando, ¿no? Mientras que la toxicidad son efectos indeseables que se consiguen por el uso de dosis altas de algunos fármacos. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir eficacia de efectividad de eficiencia, ¿no? Entonces, para eso tenemos un apotegma, que es un apotegma, es en una frase corta podemos quedarnos con una enseñanza, ¿no? Entonces, esta frase es la que nos permite incluso recordar mejor la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia, ¿no? Entonces dice, eficaz en el matraz, efectivo en el vivo y eficiente en el gerente. Entonces, cuando estamos hablando de eficacia, hacemos alusión al matraz porque se realiza en condiciones controladas, ¿no? Es decir, en el laboratorio. El efecto que se logra es bajo condiciones controladas. Por eso, matraz, relaciónenlo con laboratorio, que es donde todo está bajo control, ¿no? Efectivo o la efectividad en el vivo porque el efecto se da en las condiciones habituales de uso, ¿no? En el vivo, que generalmente es el paciente, ¿no? Y eficiente o la eficiencia en el gerente porque este efecto, esta efectividad se consigue pero al menor costo, porque el gerente siempre quiere
ganar más, pero con con la menor inversión posible, ¿no? Entonces, que el efecto se logre o la efectividad se logre porque ya es en las condiciones habituales, pero al menor costo. Entonces, acuérdense de esto para que puedan acordarse de estos términos que son muy importantes. Pero todo esto, cómo estudiamos la eficacia, la efectividad, sobre todo la eficacia que es en condiciones controladas y la efectividad, esto es a través de los ensayos clínicos. Y esos ensayos clínicos también se pueden clasificar, ¿no? De acuerdo al tipo de enmascaramiento y según el objetivo. En cuanto, según el enmascaramiento, tenemos los ensayos clínicos abiertos o no ciegos, donde el tratamiento es conocido tanto por el investigador como por el sujeto que está siendo investigado. El ensayo clínico doble ciego es donde ni el investigador ni el sujeto conocen el tratamiento, mientras que en el ensayo clínico simple ciego, ya sea el investigador o el sujeto, por lo menos uno de los dos, conoce el tratamiento, ¿no? Y en cuanto a los ensayos clínicos, de acuerdo al objetivo, acuérdense de en quiénes se da y con qué objetivo, ¿no? Para eso tenemos 5 fases. En esta tabla no está incluida la fase 0, que es la fase preclínica. Tenemos acá desde la fase 1 hasta la fase 4. En la fase 1 esto se va a dar por primera vez en los seres humanos y esto es en los voluntarios sanos, sobre todo para poder determinar la seguridad del nuevo fármaco. La fase 2 ya se da por primera vez en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sujetos que van a ser estudiados en la fase 2? Son los pacientes, ¿no? Aquellos que tienen la patología, y principalmente esto es para poder determinar la dosis útil del fármaco. Mientras que la fase 3 ya es un estudio clínico multicéntrico, porque se realiza en varios sujetos y en ellos no necesariamente son pacientes, y se realiza una comparación, ¿no? Entre los que están enfermos y reciben el fármaco y los que no. O también entre los enfermos que reciben el fármaco y los enfermos que reciben un placebo, ¿no? Y esto nos permite confirmar la eficacia que tiene el fármaco y ya se realiza en una población más grande, ¿no? Mientras que la fase 4 se realiza luego de la comercialización del fármaco, ¿no? Por eso ya se hace uso de un fármaco aprobado en una población mucho más grande, ¿no? Y el tiempo de duración de esta fase es indefinido, ¿no? No tiene una duración fija. Y otro tema también en cuanto a la farmacología clínica es la medicina basada en evidencias, ¿no? Que ahora también se escucha bastante acerca de eso, ¿no? Acuérdense de que la medicina basada en evidencias tiene como objetivo poder obtener y aplicar la mejor evidencia científica cuando se vaya a ejercer la práctica médica cotidiana, ¿no? Para eso es necesario de que se haga un uso juicioso de la evidencia que existe para poder aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a farmacología clínica, lo que hemos visto, ¿no? Esta primera clase tiene estos dos temas. Y ahora vamos a ver lo que es el sistema neurovegetativo. Pero antes de poder pasar a explicar acerca de los fármacos y qué tipo de fármacos se tratan en el sistema neurovegetativo, es importante primero que recordemos algunas bases, ¿no? En cuanto al sistema nervioso. Entonces, hay que recordar de que el sistema nervioso se divide tanto según su anatomía como según su función. Según su anatomía, tenemos al sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y según su función, tenemos al sistema nervioso somático y el autonómico, o también llamado el vegetativo, ¿no? Que es el que ahorita vamos a estudiar, es el que nos interesa esto. El somático controla las funciones voluntarias, mientras que el autonómico o vegetativo son las funciones involuntarias. Y dentro de esto también tenemos 3 subtipos, ¿no? El sistema nervioso simpático, también conocido como tóraco lumbar, al sistema nervioso parasimpático o el cráneo sacro, y existe un tercer tipo de sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso entérico, que está en la parte de la pared del tubo digestivo, y ahí tenemos tanto el plexo mientérico como el submucoso. Pero para esta clase los que nos va a importar son estos dos primeros, ¿no? Tanto el sistema nervioso simpático o tóraco lumbar y el parasimpático o cráneo sacro. El sistema nervioso simpático nos va a servir para la huida, ¿no? Para el escape. Entonces ahí vamos a tener que, ante querer huir, se va a activar todo el sistema nervioso simpático, ¿no? Va a haber broncodilatación, va a haber vasoconstricción, porque la sangre vamos a querer que vaya principalmente a los músculos, al cerebro, al corazón. También va a haber midriasis, mientras que en el sistema nervioso parasimpático se va a activar al reposo, ¿no? Ahí estimula el peristaltismo, hay miosis,
hay broncoconstricción, vasodilatación. Entonces, esto es en cuanto a estos dos sistemas. Y ahora vamos a ver acerca de sus neuronas, ¿no? Existen neuronas preganglionares y las postganglionares. Incluso también hablamos de algunos órganos efectores. Entonces, esto también nos va a servir para cuando estemos hablando de neumología, en el caso de POC, asma y también en cardiología. Entonces, esto también lo vamos a volver a ver en las siguientes clases. Incluso cuando hablemos de sepsis, ¿no? De shock, hay una clase de eso. Entonces, en cuanto al sistema nervioso parasimpático, las neuronas preganglionares son más largas que las postganglionares, ¿no? Pero en este caso, ambos tipos de receptores, ya sea el postganglionar como el que está en el órgano, puede ser tanto nicotínico como muscarínico, ¿no? En el caso del receptor postganglionar, o el que ya está en el músculo o en el órgano, suelen ser receptores muscarínicos, ¿no? A este nivel va a actuar la acetilcolina, que es el neurotransmisor que trabaja con el sistema nervioso parasimpático en la parte postganglionar, ya sea en el corazón, en el músculo liso o en las glándulas, ¿no? Mientras que en el caso del sistema nervioso simpático, los receptores que están a nivel de la neurona postganglionar sí son nicotínicos, pero cuando ya están en el órgano efector pueden ser tanto receptores alfa como beta, o en algunos casos, en este caso que es la única excepción del sistema nervioso simpático, es receptores muscarínicos cuando estamos hablando de las glándulas sudoríparas, ¿no? Esta es la única excepción del sistema nervioso simpático. El resto sí son receptores alfa y beta con este tipo de neurotransmisor, ¿no? La noradrenalina, también la epinefrina. Y eso también es lo que hemos estado hablando. Es un resumen, ¿no? De lo que hemos visto. Que para las neuronas preganglionares, en el caso del sistema nervioso simpático y parasimpático, siempre van a ser colinérgicas. Esto cambia cuando estamos hablando de las postganglionares, ¿no? Que en el caso del simpático son adrenérgicas, exceptuando las glándulas sudoríparas, mientras que el parasimpático sigue siendo colinérgico. Y en el caso de los órganos efectores, estamos ya hablando de receptores alfa y beta, mientras que en el parasimpático estamos hablando de receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Que son más frecuentes los muscarínicos. Y también existe a nivel de la médula suprarrenal segregación de ciertas catecolaminas, ¿no? Principalmente la adrenalina hasta en un 80% y la noradrenalina en un 20%. Y estos son los receptores autonómicos que les estaba diciendo, ya sean los colinorreceptores, los receptores adrenérgicos y también incluso existen receptores dopamínicos, ¿no? En este caso tenemos a los receptores D1 y D5 que se van a encargar de la vasodilatación. Entonces, lo que nos interesa de acá para la farmacología de este sistema nervioso autonómico son los receptores adrenérgicos. Tenemos 5 receptores adrenérgicos. Receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Alfa 1, cuando se actúa este nivel, estos están primero en el músculo liso, ¿no? Entonces, cuando se actúa este nivel, va a haber una vasoconstricción. Mientras que cuando se actúa a nivel de los receptores alfa 2, que también están en el músculo liso, se va a inhibir la liberación de la noradrenalina. Y en el beta 1, que está, acuérdense, de 1 por un corazón, y también se encuentran en el riñón, cuando se actúa este nivel van a aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, son cronotropos positivos y aumentan el gasto cardíaco. Es decir, aumentan finalmente terminan aumentando el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces, en cuanto al beta 2, que si se dan cuenta es lo opuesto al alfa 1, en el caso del alfa 1 había vasoconstricción y en el beta 2 había vasodilatación, ¿no? Entonces, esto como que son totalmente opuestos, ¿no? Y en el caso del beta 3, que está a nivel de los adipocitos. Entonces, lo que nos va a importar de acá son el alfa 1, beta 1 y beta 2. Y acá también hay algunos términos que se usan en el caso de la farmacología del sistema nervioso autonómico. Entonces, ahí tenemos a los miméticos, que es decir, que están imitando a este tipo de sistema nervioso, ¿no? Y los líticos, que son lo opuesto o tratan de
de bloquearlo. Entonces, en el caso de los parasimpáticos miméticos, podemos tener tanto agonistas, es decir, para imitarlos, como la acetilcolina y sus derivados, y los anticolinesterásicos, ¿no? Es decir, aquellos que van a inhibir la acetilcolinesterasa. Acuérdense que la acetilcolinesterasa es una enzima que finalmente va a terminar degradando a la acetilcolina, ¿no? Entonces, si inhibimos al degradador, hacemos de que por más tiempo esté la acetilcolina como tal, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo como una imitación del sistema nervioso parasimpático. Y existen los tipos reversibles y los irreversibles. En el caso de los reversibles tenemos a la neostigmina y a la fisostigmina, ¿no? Que esos más se van a usar como antídotos en caso de sobredosis de atropina. Y los irreversibles, que son los órganos fosforados. Entonces, por eso también existen algunos tóxicos síndromes, como se conoce también. Y en el caso del parasimpático lítico, ahí tenemos a los antimuscarínicos, como por ejemplo la atropina y la escopolamina o el dipratropio, que eso nos va a ser de utilidad en casos de asma y de POC. Entonces, los parasimpáticos líticos, eso también lo vamos a volver a ver cuando estamos hablando de asma y de POC. Mientras que los simpáticos miméticos, que es el tema que nos interesa ahorita, tenemos los agonistas, ¿no? Ya sean directos, indirectos o mixtos. Los directos tenemos a la noradrenalina, a la epinefrina, a la fenilefrina, también a la clonidina, a la dobutamina, que esos también se van a usar en casos de shock, ¿no? O ya sea cualquier tipo de shock, ¿no? Entonces eso también lo vamos a volver a ver y ahora vamos a tocar ese tema. Y en el caso de los simpaticolíticos, tenemos también a la fentolamina, la tamsulosina, al propanolol, ¿no? Que estos también se usan en cardiología, la tamsulosina y el prazosin para poder, en caso de problemas geniturinarios, como por ejemplo la hiperplasia benigna de próstata. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la aplicación clínica que tiene cada uno de estos tipos de fármacos? Habíamos estado viendo acerca de los parasimpáticos miméticos, cuyo principal uso clínico van a ser las enfermedades oculares, ¿no? También se puede usar en las enfermedades de la unión neuromuscular o en caso de sobredosis de atropina, ¿no? O en enfermedad de Alzheimer también se puede usar. Y el síndrome colinérgico o una intoxicación por esto puede ser en el caso de un uso de los órganos fosforados, ¿no? Se va a presentar con síndrome colinérgico como si se activara el sistema o se sobreactivara el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Va a venir con miosis, con sudoración profusa, con diarrea, ¿no? Con un aumento del peristaltismo. Y también en el caso de los parasimpáticos líticos, el uso clínico ya habíamos estado viendo, ¿no? En el caso de las neumopatías. Y ahí también se pueden presentar un síndrome anticolinérgico por antimuscarínicos que va a imitar bastante a los simpáticos miméticos, ¿no? Entonces, también existe una intoxicación por estos fármacos, pero principalmente se usa en problemas pulmonares. Y los simpáticos miméticos, el principal uso que se le va a dar es ya sea para afectación cardiovascular o también para las anafilaxias, ¿no? En este caso ahí tenemos la epinefrina, que es lo que generalmente se usa, pero por vía intramuscular, ¿no? Y a pequeñas dosis también. Y en el caso del uso clínico cardiovascular, en situaciones donde hay hipotensión arterial aguda, se puede usar ya sea la noradrenalina o la dopamina, pero se prefiere usar la noradrenalina porque a diferencia de la dopamina, esta no produce arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere usar la noradrenalina. Y en caso de la aplicación cardíaca, también podemos usar la adrenalina o la dobutamina, ¿no? En caso de las insuficiencias cardíacas, también se puede usar. Y como vasoconstrictores locales, ahí también tenemos a la epinefrina, pero pequeñas dosis. Y en caso de intoxicación se va a presentar con un síndrome simpático mimético, es decir, que se va a sobreactivar una vez más el sistema nervioso simpático, ¿no? Es decir, ya va a venir todo acelerado, ¿no? Taquicardia, bueno, ahí sí va a haber broncodilatación, vasoconstricción, ahí sudoración. Entonces, ahí sí puede presentarse este tipo de toxicosíndromes. También tenemos a los simpaticolíticos, ahí a los alfa bloqueantes, ¿no? Como por ejemplo la tamsulosina, que nos va a ser de mucho uso en caso de hiperplasia benigna de próstata, ¿no? O la fentolamina, que es el fármaco de elección para los feocromocitomas,
y los beta bloqueantes también en los cardiópatas, ¿no? Por ejemplo, en caso de hipertensión arterial se puede usar el abetalol, ¿no? Aunque no es la primera opción, también se puede usar, ¿no? O en cardiopatías isquémicas e incluso en hipertiroidismo para poder reducir el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, acuérdense de que esa era la palabra, ¿no? Cuando se actúa a nivel de receptor beta 1, es cronotropo, inotropo positivo, ¿no? Cronotropo porque aumenta la frecuencia cardíaca e inotropo porque aumenta el gasto cardíaco. Entonces, beta 1, corazón y riñón, beta 2, músculo liso, cuando se actúa a este nivel vasodilata, lo opuesto a alfa 1, que es músculo liso y vasoconstricción, y beta 3 que está a nivel de los adipocitos, ¿no? Entonces, lo que tienen que acordarse de esa clase es, le van a mencionar bastante los simpáticos miméticos, no en esa clase que les han colgado en las diapositivas, no se toca estos 3 puntos, pero esto aprende a hacerlo de una vez porque de repente, como es primera clase, no le van a encontrar mucho sentido, pero luego van a volver a tener otro tema de sepsis y de shock, y entonces ahí van a volver a tocar esto. Entonces, enfóquense en esto. Incluso creo que en las últimas partes de la diapositiva toca netamente fármacos simpáticos miméticos, ¿no? Entonces, esto es una manera de recordar todo esto y en las siguientes clases les va a ser de utilidad esto también, ¿no? Cuando veamos cardiovascular y también en neumología. Entonces, esta es la clase de hoy. En realidad no es muy larga. Es corta. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, como no hay ninguna pregunta, entonces ya nos estaremos comunicando durante esta semana para ver qué día podemos definir el horario, ¿no? Porque, porque no sé qué día les han puesto sus clases, no sé cómo está haciendo esta vez. ¿Va a ser todo sincrónico? ¿Saben algo? Disculpa, buenas noches. No son todos sincrónicos. Vamos a tener solo tres clases de parcial y cuatro en el final. Ah, ya. Ah, va a ser igual que el ciclo pasado, entonces. Ya, de eso sí, no hay problema tampoco, ¿no? Porque sí pude ver algunas clases y también han cambiado un poco las diapositivas, ¿no? Pero sí, enfócanse en los que les dije en las lecturas. Y lo bueno es que, como vamos a ver así las clases, no descuiden tampoco, no dejen para el último los temas, todo eso, ¿no? Porque después se van a estar acumulando. Y ya, bueno, lo bueno es que sí también tengo el examen del ciclo pasado, entonces ahí podemos también revisar algunas cosas. Entonces eso sería todo por hoy, chicos. Ya máximo el domingo estaré haciendo así otra encuesta para ver cuándo podemos definir el horario. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Frida, discúlpame. Ujú. ¿Tienes un horario de consulta para poderte contactar? Sí, me escriben al Telegram. Yo en cuanto pueda, yo les puedo ayudar. No hay ningún problema. Perfecto. Y para entender más las diapositivas del curso, ¿recomiendas más leer el manual de terapéutica o porque no tienen audio? Ah, Entonces, ujú. ujú, Ah, ya. Bueno, sí, el manual de terapéutica sí pueden ayudarles, pero más que el manual de terapéutica, yo les diría el up to date, porque está un ujú. poco más actualizado. Yo también me compré ese manual, Washington, pero no lo usé mucho, de verdad, solamente lo usé para la primera y la segunda clase, porque no, me acuerdo que cuando nos dictaron eso, ahí yo sí lo llevé, que era sincrónico, porque fueron las 2 primeras semanas antes de que venga la pandemia. No le entendía al profesor, tuve que volver a repasar ese tema desde la base porque no me acordaba. Creo que esa es la siguiente clase. Entonces a mí me ayudó el up to date. Perfecto, gracias. Sí, justo la doctora decía up to date. Bueno, gracias. Ujú. Sí, si tuvieran alguna otra pregunta. Ay, perdón, el pre-test de la próxima semana va a ser sobre el próximo tema, ¿verdad? Sí, va a ser sobre el próximo tema y lo bueno es que no es nota en realidad, ¿no? Pero yo, o sea, a mí me funciona a veces, ¿no? Que, cuando más o menos ves la pregunta y no te acuerdas, entonces como que durante la clase estás tratando de buscarle la respuesta a esa pregunta, ¿no?
Entonces, para que más o menos se vayan enfocando en las clases que vamos a ir viendo. Y el post-test sí, ese sí es el que es obligatorio, ¿no? Con eso yo les voy a medir la asistencia, porque yo no tomo asistencia, o sea, no llamo lista. Con eso, con lo que me aparezca en el Google Forms, con eso lo considero porque a nosotros también nos dan un Excel que tenemos que irlo llenando en quiénes asistieron y quiénes no. Entonces, para mí es más fácil pasarlo desde ahí. Perfecto, gracias. No hay problema, chicos. Ya nos estamos comunicando entonces. Cuídense, que tengan buenas noches. Ya, buenas noches, Gracias. Trine. Buenas Gracias. noches. Gracias, Trine. Cuídate. Gracias.